Muy buenas noches, muy agradecido que estén ustedes acompañándonos nuevamente en nuestro nuevo día y horario que es para todos ustedes. Hoy vamos a tratar un tema muy importante sobre el maltrato en el adulto mayor. Hoy nos acompaña la comunicadora social Claudia Ramos, directora ejecutiva de la Latinoamericana de Cuidadores, Gloria Carrión, directora del Ecuador, y Claudia Romero, coordinadora del Departamento de Psicología de la Red, con las que hablaremos sobre el tema. Bienvenidas, nuevamente mil gracias, y recuerden que si tienen comentarios y preguntas, las pueden hacer por el chat y con mucho gusto yo las compartiré. Claudia, por favor. Perdón, pido por detrás de alguno, por favor. Muy buenas tardes para todos. Como siempre, para mí es un honor estar acompañándolos a partir de este mes y a partir de este mes de febrero, todos los jueves a las 6:30 de la tarde, con nuestra intención siempre de compartir los temas que como cuidadores son importantes para nosotros y siempre desear que esto que nosotros hemos puesto a su servicio sea llevado, llegue a ustedes y abra un poquito más este camino de ignorancia que a veces tenemos en el tema del cuidado. Vale la pena resaltar que hoy estamos conociendo a Claudia Romero, psicóloga, que es nuestra coordinadora del Departamento de Psicología de la Red, que seguramente van a tener ustedes noticias de ella y a partir de toda nuestra actividad de asesoría y ayuda a los cuidadores. El tema de la ayuda al cuidador significa tratar y abordar las distintas problemáticas en las cuales se trabaja. Entonces, para el día de hoy, en el tema de maltrato en el adulto mayor, entonces vamos a tener dos visiones, dos experiencias, las cuales vamos a orientar desde la definición de lo que es el maltrato. Con Gloria Carrión, como decía nuestro director, la directora de la red en Ecuador, ella es gerontóloga con una vasta experiencia en el tema del cuidado, y a Claudia, que va a ser la persona que nos va a orientar sobre este tema en el día de hoy. Es una paradoja que nosotros sepamos a veces qué es el buen trato, o por lo menos lo asimilemos de esa manera. Nos enseñan buenas maneras, la sociedad en general y nuestra cultura nos dice cómo educarnos en el buen trato. Pero para educarnos en un buen trato también tenemos que reconocer la sombra de esto, que sería el maltrato. Es decir, todas aquellas cosas que de pronto nos pueden afectar y máxime en una población vulnerable o en una persona vulnerable como va siendo el adulto mayor. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. El tema va a ser importante. Esperamos que esto nos abra luces y vamos entonces en la primera etapa de definir a partir de la experiencia desde el área de la psicología y de todo esto que pasa, qué es el maltrato específicamente en el adulto mayor. Entonces vamos con Claudia y luego... La vez que quiso darle clases a estudiantes universitarios y fracasó felizmente. Quisiera preguntarle que va al mercado, ¿cuánto cuesta un litro de leche? Mira, te voy a contar. Claudita, el micrófono. Micrófono. Listo, ya, gracias. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí en la red, agradeciendo a Juan Carlos, a Claudia, a todos que me han dado una muy valiosa y muy calurosa bienvenida. Esperamos que nos sigamos encontrando y estaremos aquí para ayudar a los cuidadores y a cuidarnos a nosotros mismos, que también tenemos que estar muy pendientes de nosotros, aparte de cuidar a las personas que tenemos a nuestro cargo. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del maltrato, ¿cierto? Maltrato en el adulto mayor. A veces pensamos que el maltrato pues solamente es físico, solamente es castigar a una persona, solamente es darle golpes, solamente es gritarla, pero hemos visto que a veces el maltrato va más allá de simplemente lo que podamos ver.
¿cierto? Entonces, generalmente cuando yo tengo la confianza sobre una persona o cuando yo pienso que tengo el dominio sobre una persona, a veces viene la intención o a veces viene eso de maltratar a la otra persona, ¿cierto? Entonces, el maltrato, aparte de ser físico, también es una situación en la que uno puede crear angustia, daño o angustia a una persona de edad avanzada. No solamente es golpearlo, sino también es decirle palabras feas, también es hacerlo sentir angustia. El maltrato puede ser un mal físico, es emocional, es psicológico también, al mover las emociones del adulto mayor, y también una forma de maltrato de las que pocos conocemos es la explotación económica, la negligencia con el adulto mayor y, y hay otras cosas como también el abuso sexual, que aunque eso se ve muy escondido, pero también lo podemos ver. Pues los tipos de maltrato más comunes que uno puede ver son los malos tratos físicos, que son los actos donde se ejerce fuerza física sobre el adulto mayor, los malos tratos psicológicos, que son las palabras o las acciones o actuaciones para intimidarlo, para humillarlo, así como aislarlo familiarmente, aislarlo de nuestras conversaciones, dejarlo arrinconado en un lugar, no escucharlo, no prestarle atención. Eso también es maltrato psicológico, que lo que lleva es a que él se sienta mal emocionalmente, lo que lleva a que él se sienta desplazado. Y eso, aunque no lo vemos, no lo podemos percibir, pero eso sí le causa angustia a él. Digamos un ejemplo muy que de pronto para una persona cuando va o quiere internar a un adulto mayor en un centro o una institución, el adulto está feliz en su casita, él está feliz en su casita, que lo cuiden en la casita, pero de pronto lo obligan a institucionalizarlo, a internarlo, y eso también es un tipo de maltrato psicológico para el adulto mayor. Y otro tipo de maltrato puede ser la negligencia. ¿Negligencia en cuanto a qué? Negligencia en cuanto a no se le ayuda a sus actividades físicas o las que ordena el médico o el fisioterapeuta, no dejar los tiempos pasar, que no se le dé su medicación a tiempo y de pronto no darle la dosis que merece o que ya está prescrita por el médico. Eso también es parte de la negligencia por parte del cuidador o de los familiares hacia el adulto mayor. Otro que vemos que es muy escondido, o sea, un tipo de maltrato que es muy escondido es el maltrato sexual, que se puede presentar en el adulto mayor. Por ejemplo, tomarle fotos, ¿cierto? O de pronto hacer el acto sexual abusivo sin consentimiento del adulto mayor, o tocamientos, o desnudar también, o fotografiar al adulto mayor, pues para que él se sienta en una situación de humillación, de que se siente totalmente abandonado. Eso también es una parte de tipo de maltrato que no lo vemos. Siempre hablamos del maltrato sexual o siempre el maltrato hacia la mujer, siempre hablamos del maltrato hacia los niños, que es evidente, que los vecinos escuchan, que la misma familia lo ve, pero el maltrato al adulto mayor es algo que es muy escondido, pues porque muchas veces los hijos delegan esa responsabilidad a otras personas y no están pendientes de preguntarle cómo está él, cómo le ha ido, cómo se siente, qué hacen en el día, sino que eso también es un tipo de abandono hacia el adulto mayor. Y pues otro maltrato que tampoco vemos, que no es muy visible, es el maltrato económico, que es cuando el adulto mayor vive en su casa y tiene una persona dependiente. Entonces, esa persona que lo está cuidando, esa persona vive bajo su techo, ¿cierto? Influye en la administración de las propiedades que tiene el adulto mayor. Como digamos,
piensan que él aún no puede razonar, aún no puede ya no puede tomar decisiones. Entonces, económicamente pueden extorsionar, pueden tomar los bienes que tiene el adulto mayor para fines lucrativos para los mismos cuidadores, que también se presenta generalmente dentro de las familias, que la persona se queda cuidando al papá o al abuelito, y como él ya no puede tomar sus decisiones, entonces comienza a tomar posesión sobre sus tierras. Por ejemplo, alguien que tenga un local, algo arrendado, pues al adulto mayor no va, esa persona sí se aprovecha de que él no tenga todos sus sentidos para hurtar ese dinero que pertenece a la familia o pertenece al adulto mayor. Vamos a hacer aquí un pare porque se han tocado muchos aspectos muy vitales, muy importantes. Gloria, digamos que esa descripción que hemos recibido y esas definiciones nos hablan de muchas cosas. ¿Qué tan real es esto en la experiencia? ¿Qué tan cercano es cuando uno está trabajando en el tema del cuidado? Buenas tardes con todos. Gracias nuevamente por la invitación a compartir con ustedes estos temas. De verdad que este tema del maltrato al adulto mayor es un tema que no es muy hablado, no es muy tocado, porque es como que hace quedar mal, ¿verdad? En el caso de cuando es maltratado muchas veces en el seno familiar, cuando es maltratado por cuidadores, entonces eso no se habla mucho. La Organización Mundial de la Salud nos dice que este es un acto único y que siempre se lo repite. Entonces nosotros vamos conociendo a la persona mayor, en el caso de un cuidador, y nosotros sabemos cómo yo lo puedo maltratar para que me haga caso, para que me dé dinero o de alguna forma, ¿no? Entonces son actos que se van repitiendo cada vez más y a su vez pues es una forma de maltrato. Estas formas de maltrato se da en una relación aparentemente basada en la confianza, ¿ya? O sea, yo confío en el adulto mayor o él confía en mí y me ha dado que le maneje su dinero, como decía Claudia, y a su vez entonces empiezan a ver el robo o no se le compra la medicación y ya empieza a quedarse el dinero para la persona, puede ser familiar o el cuidador. En esos casos, pues viene a ser el acto repetido y que se da sobre todo en un acto como de confianza y sobre todo es de la familia o en un centro geriátrico o por parte de la persona quien está cuidando. Esto se da sin importar la raza, sin importar el sexo, la condición social, la religión, la etnia, la cultura. Cualquier adulto mayor puede ser maltratado. Puede ocurrir en cualquier lugar, ya decía, en un hogar geriátrico, puede ocurrir en su casa, puede ocurrir en la casa de algún hijo, en la calle incluso, cuando a veces caminan los adultos mayores y a veces los jóvenes u otro tipo de persona, a veces se hace burlas porque camina lento o porque camina agachado. Bueno, se puede maltratar de diferente forma y en diferentes lugares. Por cualquier persona, ya decía, como puede ser por los familiares, por la gente común y corriente, por el cuidador, por los hijos, bueno, por cualquier persona llega a ser maltratada el adulto mayor. Decíamos, bueno, yo voy a referirme más a casos como ejemplos vivenciales, el maltrato físico. Cuando a veces la persona es maltratada, como decía Claudia, por golpes, cuando lo amarran para que no se caiga en vez de estar pendientes de él, cuando se le baña con agua fría por castigo, cuando se le pega, a veces les queman, los cortan, bueno, cantidad de cosas que puede ser por maltrato, ¿ya? Que si llamó y le despertó, va y le pega un puñete o lo que sea, pero esa es una forma de maltrato y se da. El emocional o el maltrato psicológico
Cuando le amenazan, bueno, si sigues molestando, entonces te voy a dejar solito, te voy a ir a dejar al asilo. Normalmente aquí en Ecuador es una forma como de llamarle la atención o de ponerles miedo, decir, te voy a llevar al ancianato, te voy a llevar al asilo. Bueno, entonces en esos casos es una forma de maltrato psicológico. Cuando es por negligencia, por ejemplo, cuando se le deja mucho tiempo de la misma posición. En el caso de un cuidador que le deja y empieza a ver escaras, empieza a ver, bueno, eso es una forma de maltrato también por la negligencia de nosotros como cuidadores. Y eso es muy grave. Yo siempre he dicho que una persona con escaras, el cuidador que deja escarar a una persona es culpa del cuidador, y esto es algo pues muy delicado, ¿no? Por abandono, porque a veces teniendo hijos, teniendo familia y la misma sociedad, el Estado está en la obligación de atender al adulto mayor y a veces muere incluso abandonado, muere solo, en unas condiciones terribles de desaseo y todo lo demás, a veces hasta de hambre. Eso es una forma de maltrato. El abuso sexual, ya nos ponía Claudia otro ejemplo, que decía de pronto tomarle fotografías o hacerle videos, tener el acto sexual delante de la persona para que vea, o a su vez violarle. Estas son cosas que pasan también. El abuso financiero normalmente se da por parte a veces de los hijos, cuando le hacen firmar testamentos antes de, incluso está a veces bien todavía, y le hacen firmar sus testamentos y que les entregue las herencias, y muchas veces lo van despojando de lo que tiene, incluso de hasta una pensión que puede ser que es para sus necesidades, cubrir sus necesidades, y a veces hasta eso le van quitando. Entonces el abuso financiero a veces de los hijos, que le hacen que les den poderes para manejar sus cuentas en el banco, y a su vez le van quitando todo. Cuando no le compran los aparatos que él necesita, por ejemplo, audífonos, incluso anda sin dentadura, no puede comer, es una forma de maltrato. Cuando no ve para leer el periódico o lo que sea y no se le consiguen sus lentes, cuando necesita una silla de ruedas y no le compran. Esa es una forma pues de maltrato, y sabiendo que él tiene un ingreso por pensión o por jubilación, y no le consiguen lo que él necesita, la medicación. Entonces son formas de maltrato que va sufriendo la persona. Los signos que nosotros podemos ver así a simple rasgo cuando uno se relaciona con el adulto mayor, está retraído, o sea, vive en otro mundo, empieza a sentir como miedo, no quiere participar. En el caso, por ejemplo, en un centro geriátrico donde están, no quiere participar. Si antes participaba en un canto, en un bailes o en la terapia física, lo que sea, ya no quiere a veces salir de la habitación, porque está siendo maltratado, está siendo herido sus sentimientos, está siendo herido su humanidad. Cuando nosotros le vemos muchas veces en su casa que no se cambia la ropa, no quiere, está despeinado, a veces, o sea, se ve la dejadez de la persona. Cuando empieza a tener problemas de sueño, no duerme por la preocupación que estarán haciendo con mis cositas, por qué mi hijo me hizo firmar estos papeles, muchas veces ya no ve, le hace firmar, no le deja leer. Entonces, todo eso está haciendo mella en su cuerpo, en su vida. La pérdida de peso, el aumento de peso, porque empieza a tener las mismas preocupaciones, y entonces o bien deja de comer o bien empieza a comer demasiado. El comportamiento violento que tiene a veces, ese instinto de defenderse, cuando alguien le dice algo y ya él responde. ¿Por qué? Porque se nota que está siendo maltratado y él no quiere. Entonces responde de alguna forma como de violencia, a veces con susto. Cuando nosotros le podemos ver moretones y no, a veces se le pregunta qué pasó y a veces no dicen, porque a veces están amenazados incluso. Si dices, entonces te voy a dejar, no te voy a venir a visitar, te voy a ir a dejar en el geriátrico, en el asilo. Bueno, cuando le vemos quemado, a veces está quemado con cigarrillo, con una plancha o con agua, lo que sea, incluso porque se quema él solo, porque a veces quiere hacer sus propios alimentos y ya no puede, entonces se quema. Eso también es por una causa del abandono. Cuando está cortado, tiene cicatrices sin causa,
Entonces nosotros ahí como cuidadores o como familia, tenemos que acercarnos a hablar con la persona, ¿qué te pasó? A preguntar, o sea, darle un poco de confianza para que a su vez nos pudiera hablar o pudiera decir, ¿no? Yo ya les decía que a veces cuando es maltratado físicamente puede que le rompan los lentes y uno le pregunta, ¿qué te pasó en los lentes? ¿Por qué están rotos tus lentes? Entonces, de pronto diga o de pronto no cuente. A veces presentan signos de que han sido atados las manos, los amarran porque a veces salió o lo que sea, pero hay ese tipo de maltrato. Las úlceras por presión horriblemente, pues, que se pueden dar ya sea en la casa, en un centro geriátrico, en el hospital incluso. Entonces es un signo de que él a veces está llamando y no se le hace caso. Cuando se ha hecho sus necesidades, a veces en el pañal o en la cama, y se lo castiga no limpiándole, esa es una forma de maltrato. La falta de higiene es una forma de maltrato. Ya decía la carencia de ayudas técnicas, los medicamentos, todo eso, esas son formas de maltrato que se van dando en el adulto mayor. Entonces, esos son como casos. Por ejemplo, un caso que yo tuve en un centro geriátrico, llevaron a la señora y al señor, papá y mamá, 7 hijos. De pronto un día ellos aparentemente iban como a visitarles, les querían mucho y todo, a veces les sacaban a almorzar en algún restaurante, pero eso había sido mientras le firmaban unas herencias y unos documentos de propiedades que ellos tenían. Cuando ellos ya les firmaron, nunca más volvieron. Entonces, incluso el señor decía, lo único que yo me hacía quedar, dice, es un pedazo de tierra que yo tenía para cuando nos muramos nos den el entierro, y hasta eso me quitó mi hijo. Y por eso me vinieron a dejar acá, porque ya la casa ellos quieren vender. Entonces, y además los llevan al geriátrico como si fueran indigentes sin pagar un centavo, siendo que ellos antes tenían algunos bienes. Entonces, una forma de maltrato que incluso no se los deja ni siquiera que se mueran para repartirse o para dividirse las herencias, pero los hijos ya hacen fiesta con eso. Entonces, son formas que se va viendo, ¿no? Ay, perdóname, Glorita, te voy a interrumpir acá en este momento. Me gustó tu inicio cuando dices, esto nos hace quedar mal. Realmente nos hace quedar mal y nos hace sentir mal como seres humanos, como personas, como familiares, como muchas cosas, porque se suceden estas cosas. Entonces, esa descripción un poco desgarradora y tan real, porque efectivamente es muy real, lo que nos abre el espacio es para preguntarte, pues, para hablar con Claudia. ¿Qué le pasó a Claudia? Para hablar con Claudia o para que respondamos, porque ese quedar mal o ese tipo de personas que hacen estas cosas, ya lo vemos por intenciones de materiales, también detrás de eso hay otras condiciones, Claudia, porque una persona, un cuidador o un familiar puede llegar a estos rasgos de deshumanización tan terribles. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado con la sociedad? ¿Qué ha pasado con nosotros? Micrófono. Ya, gracias. Pues uno de los factores, digamos, estos son factores que rodean a estos resultados, ¿cierto? Pues generalmente son, ¿por qué? Porque a veces el cuidador sufre estados de estrés, entonces no tiene la paciencia, no tiene el cuidado, no tiene el tiempo, o sea, se siente cansado. Eso es uno de los factores por los cuales a veces el cuidador reacciona de una forma brusca con el adulto mayor. Entonces, el cuidador puede sufrir de trastornos de sueño. De pronto es una persona que me tocó cuidar a mi abuelito, me tocó cuidar a mi hermano, me tocó cuidar a mi mamá. Entonces, tiene pérdida de trabajo, no tiene buenos ingresos. Entonces, todo esto ayuda a que ellos entren en una etapa de angustia, de depresión, de estrés. Hay algunos que tienen problemas conyugales, familiares,
tienen problemas sociales o también están enfermos, porque hay personas, por ejemplo, personas de los 60 años que están cuidando adultos mayores de 80, 85 años y pues personas de los 60 años ya también comienzan a sentirse cansados, ya comienzan a tener dolores, ya comienzan a tener sus articulaciones, ya no tienen la misma fuerza que tenían antes. Entonces, cuando un adulto mayor exige tiempo, exige esfuerzo, exige todo, pues también eso es un factor que desafortunadamente no se puede desligar, porque también el cuidador, aunque quiera, a veces sin querer, él por el estrés o por los niveles en los que está sufriendo una situación particular, pues tiende a explotar o tiende a descargar esa energía, a descargar eso con el adulto mayor. Entonces, también, y es que tenemos que mirar también, digamos, para las personas que podemos, o sea, que el cuidador que debemos tener en cuenta en el cuidador, que no tenga ansiedad, que no tenga trastornos de afectividad o depresión, que no tenga baja autoestima, porque si tiene baja autoestima, pues claro, esa baja autoestima o esos niveles de depresión van a afectar o van a dañar al adulto mayor, ¿cierto? Entonces, aunque no sea muy evidente, el maltrato a la población de adultos mayores ha sido definido como un problema desde hace muy poco tiempo, aunque los médicos, los profesionales de la salud y los servicios sociales, porque también en los hospitales, pues servicios sociales identifican con frecuencia estos maltratos en las personas de adultos mayores, y la verdadera dimensión del problema no se puede conocer en la actualidad, ya que muchas veces permanece escondido. Entonces, esto no es que sea así muy visible, como comentaba hace un rato. Y pues cuando se tiene familiaridad, por ejemplo, el parentesco con la víctima, porque aquí sería la víctima, sería el adulto mayor. Entonces, hay unas cosas en que también inciden, o un factor que también incide para que se venga a ver ese resultado, es que de pronto esa persona no tiene tiene una escasa formación educativa o cultural, o como le tocó a la mala, o sea, no acepta la responsabilidad o no quiere aceptar la obligación de tener que cuidar a su familiar, ¿cierto? Entonces, y esta persona también, ¿qué pasa? Al entrarse a cuidar el adulto mayor, puede entrar en que no tiene tiempo o tiene escasos o nulos contactos sociales y rechaza todas las ayudas personales y sociales. Entonces va llenando, se va llenando y desafortunadamente y explota, o sea, recae toda esa energía mala que tiene sobre el adulto mayor. Y pues también lo que nos comentaba y afirmaba también Gloria, que pues económicamente son dependientes de la víctima. Entonces, y tiene problemas financieros, entonces el tener que depender del adulto mayor, también eso interfiere para el adulto mayor, para el maltrato del adulto mayor. Y pues hay otros casos más complicados en el cual el cuidador tiene alteraciones de la personalidad o que tiene indicios de enfermedad psiquiátrica o sentimientos de frustración o inutilidad, que llegan a provocar en el cuidador una incapacidad para la vida. Se siente incapaz para cuidarse, pues desafortunadamente eso también se va a sentir incapaz para cuidar a alguien mayor. Y pues ya en un extremo, pues personas que son consumidores de fármacos, de drogas o tienen antecedentes de violencia, pues eso ya es un signo de alarma totalmente terrible para que poderle delegar el cuidado de un adulto mayor a esta persona. Entonces, pues esos son factores que inciden y que de pronto en las mismas familias se ven, o las personas que contratamos para que cuiden a los adultos mayores, y como lo comentaba también Gloria, en los centros, en las instituciones, hay que tener mucho cuidado con qué personas son las que van a cuidar al adulto mayor, porque no solo va a trascender al adulto mayor, sino que también van a dañar una familia, van a dañar su parte emocional y su parte física, porque
también estos pobres, estos adultos, los pellizcan y aunque se ponen su ropa, los visten y todo, pues van a tener las oraciones en su piel, la malnutrición, o los dejan mucho frío, o los dejan acalorar demasiado. Entonces, pues esto incide demasiado son factores que uno tiene que prever, factores que uno tiene que mirar en el cuidador, porque eso también afecta y pues el que termina sufriendo es el adulto mayor. ¿Cómo hace, Gloria, cómo hace uno para, digamos, en un centro geriátrico y todo, tener esa observancia de todas esas condiciones? Porque fíjate que tenemos que observar no solamente a la familia, sino al mismo cuidador que de pronto está allí haciendo esta labor, y tenemos que ser muy objetivos en esto frente al hecho de que es un tema que no se quiere como tratar, que realmente que uno no quiere como entender porque le parece imposible de pronto que eso pueda pasar. Le puede pasar a una familia que de pronto no está abandonando al adulto mayor y que está verdaderamente tomando la circunstancia de ir a un lugar a que sea cuidado y que confía demasiado. Esa palabra de confianza, ¿cómo ese acto de confianza, cómo hace uno para considerarlo al momento de detectar esas señales? O sea, ¿qué hacer? ¿Qué necesitamos aprender para todo esto? Ya. A ver, si yo soy familiar o tengo mi papá o mi mamá que necesita cuidado, lo ideal sería que sea cuidado en la casa. Ese sería lo ideal. Pero muchas veces por causas, bueno, no sé, puede ser porque no podemos mismo en la casa, porque trabajan, por lo que, bueno, ya los hijos se casan, cada uno se va a otro lado. Normalmente papá o mamá quedan en la casa, ¿verdad? Entonces ahí se le puede poner una persona que le cuide, pero a su vez, como familiar, nosotros tenemos que estar muy pendientes del cuidado que él está recibiendo. Muy pendientes. ¿Qué necesitamos aprender para todo esto? Ya. Así que como familiar. Si yo soy familiar o tengo un papá o una mamá que necesita cuidado, lo ideal sería que esté cuidado en la casa. Ese sería lo ideal. Pero muchas veces por causas, bueno, no sé, puede ser porque algo está sucediendo mismo en la casa. ¿Sí? Ya. Bueno, así que si yo soy cuidador, necesito también capacitarme. O a su vez, pues recibir, leer, pero sobre todo la capacitación. Como cuidador también, en el caso de un centro geriátrico, hay que hacer los turnos de tal modo de que la persona que está trabajando con el adulto mayor no se canse. Porque cuando llega de pronto a padecer el síndrome de burnout, yo creo que de ahí empieza lo que es el maltrato, del cansancio, porque el cuidador inconscientemente incluso sabe que está pasándola mal por la persona, ¿no? Porque no duerme, porque está cansado. Yo incluso decía a un grupo de estudiantes, yo les decía, si usted tiene su turno, cumpla su turno y vaya a la casa a descansar. Muchas veces a nosotros como cuidadores, a veces la falta o la necesidad de los ingresos hace que uno empiece a hacer el turno de la fulana, de la sultana, a suplir turnos. Incluso uno se ofrece y dice, bueno, el domingo estoy libre, ¿alguien quiere que yo le haga el reemplazo? Entonces, no, yo pienso que uno lo que tiene que hacer es también descansar. Como cuidador tenemos que cuidarnos de los síntomas del burnout. Entonces, tenemos que tratar de salir de ese síndrome, descansando, haciendo ejercicio, dando tiempo para mí, leer, comer bien, ir a chequeos médicos. Eso yo creo que nosotros lo sabemos para no cansarnos nosotros en el trabajo. Sabemos que hay pacientes que de verdad son bastante, que nos llaman a cada rato, que están pidiendo ayuda, que quiere que estén ahí. Entonces, pero si nosotros tratamos de descansar en el tiempo libre, creo que el horario de trabajo que tengamos o la jornada laboral que tengamos
pues pasa, pero nosotros salimos de ahí a descansar. Entonces, otra cosa, pues, que se ha dado es de que nosotros podemos capacitarnos. Estos cursos que se dan a nivel de la red son excelentes para que nosotros aprendamos a cómo tratar a la persona y a su vez nosotros a mirar si en el caso de yo como cuidadora o como trabajo en un centro o si es mi familiar, a poder de identificar los síntomas o bueno, los signos de que mi paciente o mi familiar está siendo maltratado y a su vez uno puede prevenir, hablar, preguntar. Entonces, en esos casos sí, nosotros nos podemos dar cuenta que se han sacado incluso números y diciendo este porcentaje de adultos mayores es maltratado por violencia psicológica. Estos, bueno, hay cantidad que la Organización Mundial de la Salud nos muestra con números y con porcentajes. Por ejemplo, nos dice que a nivel psicológico el 33.4 es maltratado a nivel psicológico. Y muchas veces no le podemos hacer daño físico, pero psicológicamente está acabada la persona. Cuando se le amenaza, cuando se le dice te van a dejar encerrado, no te van a venir a ver tu familia, en el caso de un centro geriátrico, ya les voy a llamar para contar que tú haces esto. Esos son un maltrato psicológico que se le está dando. O a su vez, el maltrato físico se decía que es un 14.5%. En el maltrato físico muchas veces porque las personas me están viendo, yo no maltrato físico, pero lo puedo hacer a nivel psicológico, ¿sí? Entonces, eso es bastante preocupante, pero sobre todo por la negligencia también. O sea, la negligencia que llega a ser un nivel elevadísimo del 11.6% por negligencia, porque a veces en los turnos preferiblemente lo dejo acostadito y yo me voy a dormir o me voy a hacer otras cosas, y como muchos adultos mayores que tienen, por ejemplo, tienen alguna enfermedad de demencia, por ejemplo, el Alzheimer, ya no cuenta. Entonces, no, yo pienso que todo está en la conciencia de nosotros como seres humanos, que de tratar de tratarlos bien, de pensar que lo que de pronto yo le estoy haciendo me lo pueden hacer a mí cuando esté más mayor o a mis familiares. Yo pienso que todo está en la conciencia. ¿Cómo yo trato a las personas? ¿Qué trato me gustaría que me den a mí? ¿Sí? Entonces, eso creo que es la conciencia y la humanidad que uno desarrolla a nivel de cuidador para que nosotros podamos entender a la persona lo que de pronto está sufriendo en este momento con mi maltrato, con mi forma de actuar, o si le pellizco, si lo dejo sucio, si no le doy los cambios de posición, si de pronto voy y lo amenazo, o bueno, la cantidad de maltrato que puede haber. Entonces, pienso que como cuidadores está más la conciencia de nosotros, la responsabilidad y el amor, el cariño con que yo haga mi tarea como cuidadora. Qué bueno, o sea, yo quisiera centrarme en un tema con Claudia. Uno habla mucho de abuso psicológico y hay mucha expresión de lo que ya cuando hemos hablado de cómo la persona ya está expresando que ha sido abusado psicológicamente. Esto para hacer esa observación uno tiene que tener un entrenamiento, de verdad, porque yo pienso, por ejemplo, de parte de la psicología, porque no es lo mismo mi opinión de que posiblemente esto esté así, sino hay caminos y entrenamientos para detectar esa situación máxima en una condición de vulnerabilidad y diferencia que es, en este caso, el adulto mayor. O sea, no es lo mismo que yo piense que está psicológicamente afectado, sino hay maneras y hay entrenamientos para esto. Pues sí, pues hay una técnica que es muy, digamos, es muy de casa, ¿sí? Sí. Entonces, cuando yo veo que el anciano, el adulto mayor está, no comienza a mirar, ve sus ojos, están tristes, lo que veíamos que siente temor, hay algo que como que está cambiando. Entonces, si yo soy cuidador y cuido y amo y quiero, me fascina
adoro la profesión, la tarea, la entrega, de estar cuidando al adulto mayor, pero si soy un cuidador que estoy un tiempo, digamos, un horario, digamos, de 8 de la mañana a 8 de la noche, y, y llego al otro día y veo al adulto que está triste, que está como retraído. Entonces, como ya tengo un poco de confianza con él, tanto los familiares como los cuidadores que comenzamos a mirar hay algo que está fallando. Entonces, lo mejor es comenzar a entablar una buena relación con el adulto mayor, comenzar a hablar de otras cosas que le gusta, y ahí vamos ganando confianza, vamos preguntándole que cómo se ha sentido, sin que él se sienta evadido, sin que él se sienta como presionado. Comenzamos a establecer una charla que le gusta, que comió el día anterior, que más le gustó el paseo, cosas así como para comenzar a romper el hielo con él, para que no, porque si lo tienen presionado, si lo tienen amenazado, pues no va a hablar, no va a decir, me está pasando esto y esto, porque si se va el cuidador y entonces en la noche se quedan los familiares, y si habla algo, entonces no vamos a presionar, no le vamos a dar de comer, cosas así que comienzan a presionarlo de una manera emocional. Entonces, comenzar a entender primero y a establecer una buena relación, una buena comunicación con el adulto mayor, romper el hielo, decirle qué es lo que más le gusta, cosas así que vaya tomando confianza, ¿sí? Entonces, mientras estamos hablando con él, le decimos, bueno, tenemos nosotros una postura relajada, porque nos puede contar cosas terribles. Uno no sabe, nos puede contar cosas terribles, pero mantenerse relajado, mantener el contacto visual, qué te está pasando, cómo te sientes, te ha pasado algo, sientes miedo por algo, comenzar a hablar preguntas y comenzar a indagar, a entrar poquito a poco, a ver el cómo se siente, porque mientras ellos no hablen, mientras ellos no expresen lo que sienten, y si los tienen arrinconados, si los tienen presionados, pues van a sentir mucho temor. Entonces hay que darle la confianza, decirle que tranquilo, que no se preocupe, que nadie se va a enterar, que puede tener toda la confianza, que vamos a estarlo apoyando, lo vamos a cuidar, lo vamos a proteger, y cada vez que él nos diga algo, pues como tratar parafrasear lo que ellos nos dicen, porque a veces ellos nos dan a entender cosas, pero no lo hablan puntualmente, nos pueden dar a dar conceptos, pero uno tiene que tener la sabiduría como para coger los conceptos, parafrasear de nuevo lo que ellos dicen, y comenzar a que ellos vayan abriendo su corazón, a que ellos vayan diciendo lo que sienten y lo que expresan, ¿sí? Entonces, tenemos que ganar la confianza, decirle que tranquilos, no te preocupes, nadie se va a enterar de esto, pues porque cuando alguien está siendo abusado sexualmente, cuando hace, pues eso va a quedar vergüenza, o sea, va a quedar en él algo de culpabilidad. Entonces, son cosas que son muy confidenciales y en las cuales tenemos que decirles, no te preocupes, todo está bien, estamos para cuidarte, para protegerte, nadie se va a enterar, pues para que él genere más confianza, para que él pueda soltarse un poco más. Entonces, primero, realizar preguntas abiertas y generales. ¿Comiste bien? ¿Te bañaste? ¿Te aseaste? ¿Tomaste los medicamentos? ¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo? Entonces, y ahí ya poco a poco ir entrando un poquito más, ven, muéstrame tus bracitos, porque si los pellizcan, pues entonces no van a ver, si se ponen su ropa, no van a ver si están pellizcados, si están lacerados, si están quemados, cosas así, comenzar poquito a poco y hacerle sentir que él tiene sus derechos, que él tiene sus sentimientos, que es normal que tenga miedo, que es normal que tema las cosas, que eso no está nada mal y que está muy bien que hable, que exprese lo que siente, porque es que a veces los cuidadores dicen, no, eso son cosas de viejitos,
o no, es que como no está acordándose bien de las cosas, entonces se está imaginando las cosas. Y a veces confiamos demasiado en lo que dicen las otras personas y no tanto en lo que dice el adulto mayor. Entonces, no permitir, estar siempre atentos, cómo está su cara, si está feliz, si está satisfecho, sus ojos. Los ojos reflejan mucho cuando una persona está triste, cuando una persona está alegre, cuando está tranquila. Entonces, estar pendiente de esos signos. Decirle siempre que queremos apoyarlo, que lo queremos, que vale mucho, que es una persona muy especial, que mucha gente lo quiere, que lo valoramos, lo queremos, lo estimamos, que su presencia es importante, sus consejos, lo que nos enseña, sus experiencias, todo para poder ganar la confianza y para que ellos puedan abrirse y puedan hablar. Entonces, si ya él comienza a abrirse, pues ya comenzamos a hacer preguntas más específicas. ¿Qué te están diciendo? ¿Cómo te están hablando? ¿Te están alzando la voz? ¿Quién te está haciendo esto? Porque ellos tienen que expresar y la mejor manera es pues que ellos hablen y la mejor manera es que ellos expresen lo que sienten. Así de pronto, a veces ellos tienen un comportamiento y que a veces son caprichosos, pero a veces no pensar que solo todo es capricho, porque a veces pensamos en eso, sino también pensar en que él siente, a él le duele, él siente. Y, por ejemplo, tuve la oportunidad de hablar con una cuidadora y me decía, no, es que me preocupa que sus hijos no lo visitan, me preocupa que no están pendientes de él. Entonces ellos también se afectan mucho emocionalmente por eso, cuando tienen hijos y sienten que sus hijos los abandonaron, aunque hay una persona muy responsable que los esté cuidando, pero eso también, el abandono es un tipo de maltrato, a dejarlos abandonados a que, bueno, como sé que hay el cuidador que lo cuida, que está pendiente de él, que está pendiente de su medicación, está pendiente de su aseo, pues los hijos se desentienden o el hermano, o digamos cuando son personas que están en estado de incapacidad, que son discapacitados, se sienten solos y eso también es un tipo de maltrato. Abandonarlos es un tipo de maltrato. Un tipo de maltrato también es pasarlos de casa en casa, entonces me toca a mí, entonces no, me tengo que salir temprano, entonces lo dejo solo un ratico porque tengo que ir a hacer otras vueltas, porque hay cosas más prioridades en la vida. Entonces eso les afecta mucho, a todas las personas nos afectan emocionalmente, que nos dejen solos, que nos dejen abandonados, sentirse, hacer esa sensación es terrible. Entonces hay que hablar, hay que prevenir. Unas formas de prevenir y de identificar a tiempo o esas señales de alarma son hablar con él, escucharlo, revisarlo, mirarlo, porque a veces nos desentendemos por las ocupaciones de la casa, por ocupaciones del trabajo, hijos, colegio, todo. Entonces eso también es saber, y eso se puede hacer en cualquier parte y en un ratico, no requiere un estudio, no requiere tanto, sino hablar. Lo más importante es hablar, escucharlo, porque ellos tienen mucho que hablar, ellos tienen mucho que decir. Y entonces esa es una de las maneras en que podemos prevenir, identificar a tiempo de pronto esos comportamientos que ellos están siendo afectados, o bien por el cuidador, o bien por alguien de su familia, por su entorno familiar. Sí, las condiciones del adulto mayor, sus condiciones de vulnerabilidad, sus situaciones limitantes, la creencia y todos los tabúes que hay con respecto a que ya estamos mayores y que no necesitamos, pues seguramente que encubren todo ese problema del maltrato, porque es difícil, como decía, pues me gustó la frase de cómo no vamos a quedar mal como cuidadores, cómo vamos a quedar mal como hijos ante los demás, ante los que ven. Es un problema que hace que se enfatice muchísimo más que haya maltrato, que se quiera ocultar ese maltrato. Por supuesto, la conciencia de la persona que está siendo cuidado, digamos, la creencia de que lo estoy haciendo bien es importante. Pero como bien decías, a veces es necesario saber cómo escuchar, porque a veces no somos los mejores escuchas. Estamos también muy, digamos que mediatizados por nuestras propias creencias, por lo que nosotros creemos
qué es lo mejor para otra persona y pues no siempre estamos de acuerdo. Por eso siempre necesitamos que alguien nos guíe, que alguien también nos señale, porque eso nos aliviana, nos quita carga. Nos ayuda a generar estrategias, nos ayuda a encontrar modos mucho mejores de hacerlo. En el caso de si me toca, pues ya tengo que hacer también todo el proceso de aceptación de que me toca, pero que debo hacerlo dentro de todas las mejores condiciones, y eso sería vital para este tema del maltrato. Orientémonos un poquito más hacia como experiencia, o sea, ¿qué hace uno como cómo hace uno para capacitar o para concientizar a todo el resto de la comunidad, al resto de la sociedad sobre las condiciones del adulto mayor? O sea, ya hemos hablado del cuidador, le hemos orientado, le hemos dicho, pero ¿qué más debemos hacer como sociedad para tratar este tema, hacerlo vigente, visibilizarlo como una conciencia real de que necesitamos cuidar a nuestros adultos mayores, y bien, como decía Gloria, de pronto hacer el camino para que nos cuiden bien si los llegamos a necesitar, porque pues nadie está exento de que de pronto lo lleguemos a necesitar. Entonces, ¿cómo hacemos? Que quiero escucharlas como en esta parte final, ¿cómo hacemos para que la comunidad, la sociedad le tome? Entonces, no sé, Gloria. Ya. Recientemente, hace unos 6 años o no más, la OEA, Organización de Estados Americanos, aproximadamente en el 2015, se empezaron a hacer leyes de protección para el adulto mayor. Y bueno, y algunos países, o casi todos los países de América Latina, pues incluyeron en cada país sus propias leyes que están reconocidas. Entre ellas estaba eliminar la discriminación por la edad, que los adultos mayores puedan ser reconocidos como entes que aportan incluso en una actividad laboral. Esa es una forma de acogerlos ante la sociedad y decir, tú todavía puedes hacer algo. O sea, porque normalmente nuestra sociedad se jubiló ya a un ladito, está arrinconado, ¿no? Entonces, si quiere pedir trabajo, no se lo van a dar por la edad, porque vemos en nuestros países que después de los 35 somos ancianos para conseguir un trabajo. Entonces, pero por lo menos la OEA dice que hay que dar oportunidad laboral al adulto mayor que se inserta en una vida laboral, siendo que esta persona tiene experiencia sobre todo. Y en algunos países se consigue al adulto mayor para que haga los temas de inducción a nivel de empresas, porque ellos saben cómo se manejan las máquinas, saben muchas cosas, o sea, está la sabiduría ahí. También celebrar el Día del Adulto Mayor, tanto a nivel de lo que son centros geriátricos públicos y los privados, que se celebre ese día, o sea, se designó ya un día para el adulto mayor y que ese día sea celebrado, recordado, festejado, que hayan oficinas donde el adulto mayor pueda ir a poner una denuncia porque está siendo maltratado, y nosotros también podemos hacer sí, pues ayudar en eso. Si yo veo que está siendo maltratado, de pronto mi vecino o mi vecina o incluso mi familiar o como cuidador, yo veo que la persona a quien yo cuido está siendo maltratada por su familia, yo puedo poner la denuncia. Entonces, yo no quiero caer en de que los cuidadores todos maltratamos, no. Hay muchos cuidadores, infinidad y miles de cuidadores que son mejores que los hijos. Tratan mejor al adulto mayor que el propio hijo familiar. Y eso es digno de felicitar, de reconocer, porque esta persona, a pesar de que a veces y en algunos casos está ahí 24/7, así esté cansado, no lo trata mal al adulto mayor. Entonces, tiene esa conciencia o esa capacidad para estar o convivir con esta persona y a su vez tratarle bien, hacerle sentir persona, hacerle sentir ser humano. Los programas inclusivos
que ahora hay, por ejemplo, en los municipios ya hay programas donde está tomado en cuenta el adulto mayor, donde tiene atención, donde tiene recreación, donde tiene muchos programas de incluso personas que los van atendiendo en las casas o ayuda domiciliaria. Bueno, hay muchos programas inclusivos que en nuestros países se han ido implementando. Por ejemplo, aquí en Ecuador sí tenemos nosotros el MIES, MIES es un departamento del Ministerio de Inclusión Económica y Social, así se llama, trabaja con programas que se llama Toda una Vida y está incluido el adulto mayor, donde van, si el adulto mayor no puede asistir a un centro de día, van las personas y le visitan y le hacen su rehabilitación en su casa. Tenemos en los municipios 60 y piquito, así se llama también otro programa, donde se reúnen, hacen ejercicios, hacen terapia física, terapia psicológicas, terapias de trabajos manuales. Bueno, hacen de todo, paseos, hacen comida, bueno, trabajan y se juntan para hacer eso. Tenemos algunos programas que hacen, tenemos el medio pasaje para las personas adultas mayores en cualquier medio de transporte. Tenemos que se le reconoce la mitad de los servicios públicos que no paga, bueno, algunas cosas que están incluidas. Y eso es muy bueno y nosotros como personas también debemos incluir en nuestra vida, en nuestras metas, eso de tratar bien a la persona. ¿Sí? Mi meta es trabajar con los adultos mayores y a su vez que sean visibles sus derechos, sus deberes, que sean cumplidos, y si yo, fulana de tal, puedo denunciar un maltrato, lo hago, sin miedo. Excelente. Juan Carlos apareció en escena. ¿Tenemos preguntas antes de que Claudia nos haga el cierre? No, agradecerles a ustedes. Hay mucho comentario de acuerdo, todos son cuidadores. Lo que comentaban ustedes, que muchas veces la familia es la que menos atiende se desentiende, el que más se desentiende del adulto mayor. Un problema para los cuidadores, ¿cierto? Es entra una parte ya de psicológica para el cuidador, porque se siente solo ante el cuidado y el bienestar de la persona cuidada. Y la familia piensa que con que tiene un cuidador y le está pagando, ya con eso es suficiente y se desentiende. Muchos comentarios en ese tema. Como saben, hay muchos cuidadores principales, o sea, cuidadores familiares, que están también por la misma parte. Quisiera, no, pues Claudia en el tema, pues que como dice Claudia Ramos, pues a ver si terminamos el tema y ya para salir y esperar el conversatorio dentro de 8 días. Te escuchamos, Claudia. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que el maltrato se presenta a todas las edades, se presenta en todos los tiempos, en muchos hogares, en muchos lugares se presenta el maltrato, pero ahorita tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores. Tenemos que ser conscientes que nosotros también vamos a llegar a esa etapa, si Dios lo permite, primeramente, vamos a llegar a esa etapa en los cuales nosotros también vamos a tener, tanto como hijos, como hermanos, como cuidadores, y sobre todo los adultos mayores. Vamos a llegar a esa etapa en las cuales nosotros también vamos a requerir que nos cuiden, que nos apoyen, que nos escuchen, que estén pendientes de nosotros. Entonces es crear conciencia primeramente en nosotros, que todos necesitamos la ayuda siempre de alguien y que lo que uno siembra, desafortunadamente, lo cosecha. Entonces, o para bien o para mal, todo lo que se siembra se cosecha. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso y pues más ahora tenemos que valorar mucho porque ellos son experiencia, ellos son ayuda. Nosotros como hijos tuvimos unos padres que nos cuidaron cuando estábamos pequeños, que estuvieron pendientes de nosotros 7/24. Entonces tenemos que crear conciencia como hijos que también, así como ellos entregaron todo por nosotros, nosotros también tenemos que hacerlo. Y pues valorar siempre el don, la entrega de los cuidadores,
porque aunque no son familia, son personas que se hacen familia al adulto mayor. Comienzan a tenerle cariño, amor, respeto, honor, porque hay que darles honor también a los adultos mayores. Entonces, cuidémonos y esa es una experiencia que yo creo que es algo hermoso, precioso, poder brindar y poder ayudar a las otras personas y que lo mismo que vamos a dar, pues vamos a recibir. Entonces, es una exhortación y en motivos de conciencia, como decía Gloria, y como estamos todos, hay que hacer las cosas bien. Gracias, ha sido muy importante. Muchísimas gracias, con esas experiencias. Es importante recordar que hacia la bondad del trabajo del cuidador, lo que hemos abordado hoy es como la sombra o la parte que no es tan positiva del asunto y de la cual somos más humanos todavía. ¿Por qué digo esto? Porque de verdad que uno cree a veces que tiene muy buena intención, que está haciendo las cosas bien, porque simplemente lo piensa. Entonces, trasladar ese pensamiento a una acción de pronto nos está llevando a unas fuerzas que no son correctas, a unas actuaciones que no son correctas y también a unos juzgamientos, porque aquí también hay parte de un juzgamiento grande de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y ahí es donde tenemos que calcular nuestra máxima reflexión, porque no hay buenos ni malos, hay situaciones que son muy complejas, que requieren ser observadas, que merecen ser observadas, que tienen una mirada como lo que hemos visto hoy, la experiencia desde la gerontología, desde toda la experiencia de una cuidadora, en la parte de adulto mayor, en toda la experiencia de una cuidadora desde la psicología, que tiene herramientas que nos puede enseñar para entender muchísimo de pronto nuestras propias actuaciones o las actuaciones de los demás y de la sociedad. Entonces es una invitación constante para esto. Este tema es muy, muy especial, requiere de pronto un detenimiento tal vez en otras situaciones. Hemos abordado los maltratos más relevantes. Está el tema tabú de la sexualidad, del acoso sexual, que sigue siendo tabú, que sigue siendo algo escondido. Ojalá en otra oportunidad tengamos la oportunidad de abordarlo un poco más profundamente, y eso queda pues para nuestro pendiente. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, esperamos que nuestro director nos haga la despedida final. No, como siempre, agradecerles a todos los que nos acompañaron. Muy enriquecedor el tema, los comentarios de cada una de ustedes. A la directora de la red en Ecuador, Gloria Carrión, muchísimas gracias. Siempre con tu experiencia muy pertinente en tus comentarios. A la directora ejecutiva de la red, Claudia Ramos, siempre por su claridad y su guía en estas actividades. Y a la licenciada Claudia Romero, que como les dije al comienzo, desde febrero es nuestra directora del Departamento de Psicología, que a los miembros afiliados a la red nos va a estar acompañando un servicio que estábamos demorado en ofrecerles a ustedes, pero siempre pensamos es en el bienestar del cuidador, que si el cuidador está bien, va a cuidar bien, como lo hemos dicho siempre. Espero que les haya gustado este nuevo día, nuevo horario. Creo que nos da más tiempo a todos para llegar a la casa o de nuestras labores, para poder compartir. Seguiremos de aquí para adelante todos los jueves a esta hora. Dentro de 8 días entonces nos veremos en otro tema de interés para todos. Y mil gracias. Saben que la red está para apoyarlos, para acompañarlos. Y cada día estamos creciendo más. ¿Y por qué crecemos? Porque nos acompañan, nos creen y eso nos da fuerzas para seguir trabajando por cada uno de ustedes. Estos contactos, saben que estamos por redes sociales, en nuestra página, lo que necesiten. Si necesitan asesoría de Claudia psicológica, está ahí para acompañarlos. Y muchísimas gracias. Nos vemos entonces, si Dios quiere, dentro de 8 días con otro tema que estaremos anunciando con tiempo. Un abrazo cuidador para todos. Gracias.